Hola, ¿qué tal? Buenas noches para mí, buenos días para vosotros. Bienvenidos a una nueva semana de vídeos educativos de historia. Y bueno, vamos a tratar esta semana un tema tan fascinante y lo digo siempre de verdad, es que me parecen temas muy interesantes los de la historia contemporánea, que es la Revolución Rusa. Esto en el libro, pues está, es la unidad 5, el epígrafe 8 y 9. Yo os voy a hacer un vídeo de, espero, unos 20 minutos, así que bueno, creo que es más fácil escuchar el vídeo que leerlo. También podéis ir leyéndolo, ¿no? Pararlo, lo leéis, bueno, depende de vosotros. Bueno, ¿qué os puedo contar de Rusia? Pues a principios del siglo XX ya habíamos hablado de esto. Rusia pues era un país que aunque era muy importante, era ya el país más grande del mundo y tenía una gran importancia geoestratégica, ¿no? Pues por su lugar en el mundo. Era un país que tenía muchísimos problemas. Primero tenía una industrialización muy débil y después tenía una capa de campesinos muy, muy, muy elevada. La gran parte de la población, creo que el 80%, pues eran campesinos. Era único en Europa, ¿no? Ni siquiera en España había tantos campesinos. Así que, bueno, Rusia era un país que tenía mucha importancia, pero al mismo tiempo social y económicamente no estaba tan desarrollado como Alemania, por ejemplo, ¿no? Em, bueno, veis aquí, este es el Teatro Bolshoi, que es una ópera, la ópera donde se estrena El lago de los cisnes y todos estos ballets rusos tan famosos. Y veis un poco aquí pues los campesinos que estaban delante del teatro burgués más importante de Rusia, pues vendiendo sus productos. También Rusia es un país pues que es duro, que los inviernos son muy fríos y la verdad es que vivir en este país pues los rusos tienen mucha resistencia, no solo al vodka, sino a muchas otras cosas, ya os lo digo yo. Aquí vemos los campesinos rusos, ¿no? Bueno, aparte de estos problemas sociales, esta gran masa de campesinos y estas desigualdades tan grandes que hay entre los ricos y los pobres, pues también tenía problemas un poco como país democrático. Existía un parlamento que en ruso se llama la Duma. Por las protestas sociales se había acabado creando un parlamento, pero en realidad el que tenía el poder absoluto pues era el zar. El zar, en este caso, este es Nicolás II, que es el zar de esta época, pues era el emperador ruso y podía controlar el parlamento. Así que no era un país tampoco muy avanzado en cuanto a derechos democráticos, ¿no? Bueno, en ese estado de cosas, pues había una serie de partidos políticos que estaban intentando cambiar la situación. Había un partido, bueno, aquí en el libro os aparecen los diferentes partidos, están aquí, el socialista revolucionario, bueno, aquí sinceramente no os los aprendáis, ¿no? Lo importante es el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que eran marxistas, ¿no? Es este partido y también muy importante pues es su líder, que es Vladimir Lenin. Este personaje pues marcará la historia de Rusia, ya lo vamos a ver. Es muy famoso, ¿no? Habéis visto seguro la cara de Lenin en muchos lugares, ¿no? Lenin pues era el líder del partido y había tenido ya problemas con la justicia, porque claro, un país tan poco democrático, tener ideas un poco contrarias, intentar y buscar la revolución marxista, la revolución comunista, pues no era una cosa muy bien vista por el poder, ¿no? A su hermano y creo que a él también le acabaron deportando durante años a Siberia. Sabéis que eso lo hacían los zaris y después lo hicieron también en la Unión Soviética, deportar a la gente ahí a Kazajistán o a Siberia y en campos que se llamaban gulags, una especie de campos de concentración y bueno, ahí estaban lejos y no molestaban a nadie, ¿no? Así que bueno, Vladimir Lenin pues tenía este odio también visceral al poder en Rusia, el poder despótico del zar. Bueno, en todas estas circunstancias, pues pasa esto, la revolución de 1905. ¿Ves? La revolución no es una cosa que pase de un día para otro. En la revolución rusa hay como varias fases. Las voy a intentar resumir para que sean más fáciles, pero bueno, simplemente pensad que no es una cosa que de repente un día unos marxistas se levantan y lo hacen.
hay varios procesos que van hacia adelante, hacia detrás, como siempre en la historia, ¿no? Hasta que finalmente pues triunfa la revolución. La primera revolución sería la de 1905, que ya la conocéis porque vimos la película del acorazado Potemkin, ¿no? Esa película que yo creo que a mí me parece un peliculón, vamos. La parte final con las máquinas, ese montaje, ¿no? Tienen muchísima fuerza visual toda esta película. Entonces, bueno, la guerra ruso-japonesa que pierden los rusos, pues hace que los soldados, en este caso los soldados del acorazado Potemkin, pero en otras partes de Rusia también, lo que pasa que el Potemkin es un símbolo, pues se levanten contra el poder porque les trata injustamente. Pensad que Rusia tiene un gran ejército, pero no tiene capacidad ni para vestirlos adecuadamente, ni para alimentarlos adecuadamente, ni para darles armas adecuadas. Entonces, en las guerras están vendidísimos y bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Como habéis visto en la película, pues les dan carne podrida y ya los marineros dicen, es que, ¿de qué vais? O sea, somos soldados, no somos esclavos. Entonces aquí hay un intento de revolución y aparece una cosa también muy importante en el futuro que serán los soviets. Los soviets son asambleas populares, ¿no? El nombre ruso de las asambleas populares. Entonces, estas asambleas pues se crean de manera, hay varias, hay uno en Moscú, otro en San Petersburgo, y en estos soviets se decide, los obreros, la gente, pues tiene voz y voto al contrario que en la Duma. Entonces es un poco peligroso porque estos soviets acabarán tomando decisiones, ¿no? Y acabarán teniendo todo el poder, ¿no? Claro, en realidad el poder oficialmente está en la Duma, en el Parlamento ruso y en el zar, no en los soviets, no en las asambleas populares, ¿no? Pero en la Revolución de 1905, como os digo, pues aparecen por primera vez estos soviets, estas asambleas. Bueno, en todas estas circunstancias, ya un poco un país con muchos problemas y los soldados están muy maltratados, pues empieza la Primera Guerra Mundial. Entonces la Primera Guerra Mundial, pues realmente Rusia no tiene mucho interés en empezar una guerra mundial, porque está un poco vendida. La guerra mundial pues le va fatal a Rusia, claramente. O sea, los alemanes no paran de ganarles en todas partes, ¿no? Especialmente hay una batalla, la batalla de Tannenberg, que el ejército alemán se liquida al ejército ruso. Pensad que los rusos, pues están, como os he dicho, pues no tienen armas, a veces les dan un arma para dos soldados, es como, hostia, y yo que me muero y mi compañero dispara, no tienen suficientes trajes para el invierno, para soportar la vida en las trincheras, comida deficiente, entonces realmente los soldados empiezan a estar un poco cansados y mosqueados, ¿no? Entonces todo esto, pues empieza, el malestar empieza a crecer, ¿no? Entre los soldados y la población rusa que está pasando muchas penalidades y que ve que es una guerra que no les interesa para nada y que encima están perdiendo, les están dando por todas partes, ¿no? Esto no, lo que os voy a contar ahora no aparece en el libro, pero me parece que es muy interesante y os puede, yo creo que las historias así un poco personales de la gente pues llaman más la atención, ¿no? Y os podéis quedar mejor con esta historia que con otras. Bueno, en este estado de cosas, la familia Romanov, la familia del zar, pues empieza a estar un poco en el punto de mira no para bien, sino para mal. Los reyes a veces tienen mucho éxito, ¿no? Pero a veces de repente empiezan a hacer cosas y a la gente pues no le gusta lo que hacen. Eso le pasó a la familia Romanov. El hijo, el hijo heredero, el futuro zar, el que iba a ser el futuro zar, pues era un niño muy enfermizo, tenía hemofilia y sufría bastantes ataques. La mujer del zar era alemana, con lo cual estaba emparentada con Guillermo II de Alemania, con los rivales de Rusia. Y por si fuera poco, ya que les daba la sensación de que estaba pasando, o sea, les daba la sensación de que la mujer realmente quería que Rusia perdiera la guerra, apareció este monje extraño que tenía una influencia extraña sobre la familia. Como el niño estaba enfermo, un día este monje que venía de Siberia, se llama Rasputín, pues le dio
hizo unos rezos y entonces el niño le fue bien, ¿no? Entonces la mujer del zar, pues que confiaba muchísimo en él. Entonces a la gente, pues le da sensación al pueblo ruso de que estaban en manos de una panda de desquiciados, de que se habían metido en una guerra que no les interesaba, la zarina estaba compichada con los enemigos y encima había un personaje cristiano oscuro, eh, ahí por medio que no les convencía y que tenía, parece ser que tenía realmente el poder de la situación, porque influía demasiado en los zares. Bueno, en esta situación crítica de la guerra, de estamos perdiendo, el gobierno no nos representa, ¿qué está pasando aquí? Pues aparece de nuevo Lenin. Lenin, cuando empezó la guerra, le habían mandado al exilio. Era demasiado peligroso, no podía estar en Rusia. Este nos va a montar una revolución. Entonces, bueno, que se vaya. Le habían mandado a Suiza. Entonces los alemanes, que eran bastante listos, vamos a decir, se les ocurrió que le iban a poner en un tren que atravesó toda Alemania en guerra, era un tren solo para Lenin, o sea, imaginad la importancia que tenía este trayecto, y entonces le llevaron a San Petersburgo, que en aquella época se llamaba Petrogrado, que está aquí. Entonces era la capital de Rusia, no era Moscú. Entonces, pues nada, atravesó aquí Suecia y, y parte de Alemania y Finlandia y hasta llegar a San Petersburgo y ahí lo soltaron en plan a ver si monta una revolución, que es lo que efectivamente hizo. Y, bueno, aquí aparece un cartelito, Lenin vuelve a Rusia después de una década en el exilio, ¿no? Fue muy recibido por las masas porque había ya cada vez más gente que estaba pensando que realmente una revolución socialista, una revolución de los obreros o de los campesinos, de la gente de abajo, era la única solución que podía tener Rusia, ¿no? Bueno, entonces aquí llegamos pues a... Hay varios momentos de la revolución. Una revolución en febrero del 1917 provocada por una huelga general. Y bueno, el zar tiene que hacer concesiones, democratiza un poco la Duma, pero todo eso ya llega demasiado tarde para la gente, ¿no? Y hay un gobierno provisional con Kerensky a la cabeza, pero bueno, esto tampoco es tan interesante. Pero bueno, aquí Lenin y los soviets, estas asambleas que os he contado, asambleas populares, pues quieren más, quieren realmente hacer una revolución de verdad. Cuando la guerra sigue, todo continúa igual, siguen habiendo hambrunas, todo es un desastre, pues llega realmente la revolución importante, que es la Revolución de Octubre de 1917. Así que, bueno, de esta página tenéis que pensar en que hubo una revolución en febrero, eh, un gobierno provisional que fracasó y la revolución definitiva de 1917. Eh, Podéis leerlo y profundizar un poquito, pero básicamente es así. Otra cosa importante es que los socialistas rusos estaban divididos en dos bloques. Unos eran los mencheviques, que eran un poco menos radicales, y otros eran los bolcheviques, que son los realmente radicales y Lenin está a la cabeza. Estos son los que realmente quieren la revolución de verdad, de la revolución que había escrito Marx unos años antes, todo lo que hemos hablado de la lucha de clases y de la dictadura del proletariado. Los proletarios, los campesinos en este caso, tienen que llegar al poder y tienen que ejercer el poder para cambiar las cosas. Y eso es lo que decía Lenin y lo que se intentó hacer con la Revolución de Octubre de 1917. Bueno, ahí pasó una serie de cosas. Los zares no fueron. El zar Nicolás II, desde luego, era un desastre. Entonces no hizo bien las cosas, ¿no? Y entonces, en octubre de 1917, pues una gran masa de personas, entre los que estaban los soldados, pues acabaron ocupando el Palacio de Invierno de los zares. Esto es muy fuerte. Imaginad que una gran parte de los españoles vamos al Palacio de la Zarzuela y lo tomamos. O sea, la gente directamente, o sea, entramos en el palacio donde vive el rey. Pues es fuerte, es un cambio realmente que nunca había pasado antes en la historia, ¿no?
Bueno, la familia de los zares pues fue asesinada, no inmediatamente, pero después de un tiempo. Aquí está la familia de los romanos. Me da un poquito de pena porque ah, en realidad me caen bien, no sé, me parece una familia un poco pobrecillos, ¿no? A ver, no lo hicieron bien, pero no sé si merecían morir de esa manera. Pero bueno, básicamente ya no hay zares en Rusia y comienza pues lo que será conocido como la Unión Soviética, ¿no? Esto es un súper resumen, pero para que os enteréis. ¿Sí? ¿Habéis entendido? Bueno, la última parte así de toda esta historia que tenéis que saber es que es la guerra civil y el comunismo de guerra. Claramente no todo el mundo en la Unión Soviética, bueno, en Rusia estaba dispuesta a aceptar este cambio, ¿no? Este cambio venía básicamente de Moscú y de San Petersburgo, donde los soviets, vuelvo a repetir, las asambleas populares habían tomado el poder, habían decidido empezar a dictar normas y entonces, como ya no había zar, no había tampoco Duma, no había parlamento, pues eran ellos los que tomaban las decisiones. Una de las primeras decisiones que toman es parar la guerra, que no pueden seguir en guerra. Entonces es esta paz de Brest-Litovsk, que está en el libro, en 1917. Los alemanes están encantados, ¿no? Porque claramente los rusos firman un tratado de paz muy ventajoso para los alemanes, porque ellos no pueden seguir peleando bajo ningún concepto. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa que sucede en esta época, pues es la guerra civil, que dura desde el 17 al 2021, 1921, perdón, estoy cansado, en la que luchan los rusos blancos contra los rusos rojos. Los rusos rojos son los comunistas y los rusos blancos pues son los que todavía defienden al zar o el sistema anterior. Una guerra que se desarrolla sobre todo en Siberia y en países un poco lejanos y que acaba ganando el ejército rojo, dirigido por Trotsky, por cierto. Vale. Y bueno, pues así llegamos a la victoria de Vladimir Lenin, el gran camarada, y a este cambio de paradigma tan importante que es crear el primer país comunista del mundo. Hay que decir que Marx, cuando escribió, Marx, que era alemán, ¿os acordáis? Cuando escribió su manifiesto comunista, no estaba pensando para nada en que fuera a triunfar en Rusia. Rusia le parecía un sitio absurdo en el que podía triunfar su idea, ¿no? De la lucha de clases, porque en realidad Rusia no estaba industrializada. Lo que pretendía Marx es que los obreros de las fábricas fueron los que se rebelaran. Lo que pasó en Rusia es que fueron más los campesinos los que se rebelaron. Pero bueno, utilizaron esta ideología, la ideología marxista, comunista, para crear un nuevo modelo de país. Recuerdo un poco que este modelo pues pasa porque sean los obreros, el propio pueblo el que controle los medios de producción, es decir, las fábricas y el que gestione pues la producción en el campo también, ¿no? Entonces los obreros eran ahora los que gestionaban los campos, ¿no? No tenían un jefe y en las fábricas tampoco tenían un jefe. En la práctica era una sociedad igualitaria en la cual todos tenían lo mismo. Entonces el gobierno era el propietario, no existía la propiedad privada. El gobierno pues tenía todo todo era parte del gobierno. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy delante del ordenador, este ordenador sería del gobierno si viviéramos en un sistema comunista. Y, y entonces el gobierno pues da alimentos, ropa, comida, una vivienda, según las necesidades de todos. Así que si viviéramos en una sociedad comunista no existiría un problema de desempleo, no tendríamos ese problema y todos tendríamos, aunque fuera de una manera un poco precaria, pues una alimentación y una vivienda dependiendo de nuestras necesidades, ¿no? Supuestamente el gobierno ahora estaba a favor de los campesinos y de los obreros. Y también, pues, si te pasaba algo, pues te iban a llevar al hospital, a un hospital igual de bueno que cualquier persona, ¿no? No, la idea era acabar con las clases sociales. Bueno, esta era un poco la idea de la sociedad comunista ideal, pero claro, como podéis imaginar,
pues esto no es así, no sucede, nunca es así. Y bueno, sería muy largo contar todo lo que pasó, pero bueno, al principio vamos a quedarnos pues que en un primer momento tuvieron que esperar un poco para poner en práctica todas estas medidas y durante la guerra al menos pues mantuvieron un sistema parecido al anterior. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta sociedad utópica ideal que estaban haciendo en Unión Soviética, en la cual los obreros estaban unidos con la hoz y el martillo, pues lo dejamos para la semana que viene, ¿vale? Descansad y hacer los ejercicios y pensad que esta semana voy a cambiar el sistema y os voy a hacer un test en clase y bueno, pues tomároslo un poco más en serio, que ya queda poco para el final del curso. Venga, hasta pronto.